Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios nuevamente por estos medios digitales, por mi Facebook y también por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le doy gloria a Dios por permitirme a mí, un siervo inútil, un hombre débil, imperfecto, que no merece nada de parte de Dios. Le doy gloria a Dios por permitirme predicar otro día más su palabra, y le pido a Él que sea Él hablando a través de mí, que yo no sea hablando cosas de hombres, cosas que yo me invento, cosas que yo pienso o cosas que yo creo saber, sino que yo en esta hora solo hable la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, la palabra de Dios que es la única que puede salvar al hombre, transformar al hombre y hacerlo una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso le pido a mi Dios Padre, al Padre de mi Señor Jesús, que me asista con su Espíritu Santo para que yo pueda predicar su palabra como está escrita, y todo lo que me oyen y me ven seamos edificados por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pongo este tiempo, pongo esta prédica, pongo esta enseñanza en la mano de mi Señor Jesús, donde nada se ha perdido. Le pido a Dios que sea Él asistiéndome y hablando a través de mí para que Él sea glorificado en todo. Se lo pido en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, como siempre, hermanos, un gusto, un gozo de estar con ustedes nuevamente predicando la palabra de Dios. Y bueno, espero que este sea un tiempo de bendición y de edificación para todos los que me ven y me oyen, y para mí mismo, porque yo también necesito ser edificado por la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, bueno, recordemos que comenzamos a ver el sermón parabólico, un discurso que mi Señor Jesús da, ¿verdad? Pero lo da a través de parábolas. Dijimos que la parábola era el lenguaje figurado que mi Señor Jesús utilizaba para encubrir verdades espirituales. Es decir, este lenguaje no es precisamente claro y Él lo utiliza para enseñar cosas espirituales. Pero como vemos, hermanos, Él lo hace con un propósito. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de que solamente los que son de Él, solamente los que el Padre le dio, solamente aquellos que han creído en Él entiendan las parábolas. Por eso Él les revelaba las parábolas a los discípulos. Es decir, a los dos apóstoles Él le dice: a ustedes se les es dado saber los secretos del reino, a los otros no. Por eso que los fariseos no entendían, porque no le habían sido dado por el Padre al Hijo que se lo revelara a todo el mundo, sino a aquellos que Dios había escogido para salvación. Entonces, los fariseos, por muy estudiados que ellos fueran, por muy letrados, por muy rabinos que ellos fueran, no podían entender las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, como dice la palabra. Y eso también pasó, como dice la Escritura, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, en Isaías 6, 9 y 10, Isaías 6, 9 y 10, dice el Señor que
su pueblo iba a tener ojos pero no iban a ver, iba a tener oídos que no iban a oír, que su corazón se iba a endurecer para con el Señor, a fin de que ellos no se volvieran a Él, no se arrepintieran de su malo camino y Él los perdonara y los sanara, ¿ok? Entonces ya Dios sabía de antemano cómo iba a ser la condición espiritual de su pueblo de Israel. Ya Dios sabía de antemano que su pueblo de Israel no iba a recibir a su hijo. Mejor dicho, ya Dios conocía a aquellos que no iban a recibir al hijo y a aquellos que sí lo iban a recibir. Y él sabía que los religiosos de la época, es decir, los fariseos y los escribas, no iban a poder recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque iban a tener un corazón duro y un espíritu que estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Por qué? Porque ellos iban a estar muertos en delitos y pecados y ellos eran incapaces de ver a Jesús como el Hijo de Dios y eran incapaces de oír la palabra de Dios salir de la boca de Jesús. O sea, Jesús hablaba la palabra de Dios, pero ellos nunca, los fariseos y los escribas, nunca se percataron que las palabras que Jesús hablaba eran del Padre, aunque Él se lo decía. Y nunca se percataron que ellos estaban ante el Santo de Israel. Por eso dice la Escritura que tenían ojos y no veían, y tenían oídos y no oían. Perdón. Pero esto no agarró de sorpresa a nuestro Dios. Dios sabía lo que iba a pasar con esa generación mala y perversa. ¿Se acuerda cómo la llamó mi Señor Jesús? Generación de víboras, camada de víboras. Esta generación mala me pide señal. Él la llamó así. Mi mismo Señor Jesús se llamó a los fariseos hijos del diablo. O sea, a nuestro Dios el trato que los religiosos tuvieron con mi Señor Jesús no lo agarró por sorpresa, porque Él sabía cómo se iban a comportar ellos. Y Jesús termina diciendo que muchos profetas y hombres santos quisieron ver y oír lo que ellos estaban oyendo y viendo y no pudieron. Claro, hermano, todos los profetas quisieron ver al Mesías, quisieron oírlo, pero ninguno pudo. Entonces estos hijos del diablo que tienen la oportunidad, ¿verdad? Los fariseos y los escribas lo rechazan, lo ignoran, no lo obedecen. Pero gloria a Dios, porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos ojos que ven a Cristo como nuestro Señor y Salvador y oídos para oír que la palabra que Él dice es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios y toda palabra que sale de la boca de Dios, todo mandamiento de Dios es para vida eterna. Gloria a Dios, porque nosotros tenemos ojos que ven y oídos que oyen. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a ver la parábola de el trigo y la cizaña, ¿ok? Porque recordemos que del versículo 18 al 23 está la interpretación de la parábola de el sembrador, pero ya de esa parábola hablamos, ¿ok? Porque yo di la parábola y di la explicación de una vez. Ahora vamos a entrar en la parábola del trigo y de la cizaña. Como pueden ver, mi Señor Jesús a sus apóstoles les explicó la parábola del sembrador, ¿ok? A ellos solamente se las explicó, se las dio a saber, ¿ok? Vamos a leer la palabra, ¿verdad? Estamos en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 32, ¿ok?
Dice así la palabra del Señor. Les refirió esta parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: no sembraste buena cizaña, buena semilla, en tu campo. ¿De dónde pues tiene cizaña? Y le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega. Yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger trigo en mi granero. Ok, gloria a Dios. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la parábola de vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo que hice con la parábola del sembrador. Voy a explicar de una vez el significado de la parábola, que lo tenemos un poquito más adelante, ok, en el texto. Ok, del versículo 36 al 38 está la explicación. Del 36 al 43 está la explicación, ¿verdad? De la parábola del trigo y la cizaña. Entonces voy a explicarla de una vez conforme a las escrituras, ¿ok? Bueno, entonces acercándose le refirió esta palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Otra parábola. ¿Por qué? Porque este discurso de mi Señor Jesús, o este sermón, o esta predicación, se basa en una serie de parábolas, de las cuales ya vimos la parábola del sembrador. Por esto este sermón que mi Señor Jesús comenzó a dar, le conoce como el sermón de la parábola o el sermón parabólico. Él va a enseñar una serie de cosas acerca del reino de los cielos. Él va a enseñar misterios ocultos del reino de Dios, pero lo va a hacer por medio de este lenguaje figurado llamado parábola, donde mi Señor oculta verdades espirituales que solo se las revela a sus hijos, ¿ok? Y a los que tienen oído para oír, gloria a Dios, y ojos para ver, bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a iniciar, ¿ok? Le refirió esta palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿ok? Está comparando el reino de los cielos. Está usando otro lenguaje figurado llamado símil. Lo está comparando con algo. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿ok? Él está comparando el reino de los cielos con este hombre que sembró una semilla en su campo, la buena semilla en su campo, ¿ok? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y
y sembró las cizañas de el trigo y se fue. Ok, ¿quién es este buen hombre? ¿Quién es este buen hombre que sembró la buena semilla en el campo? Primera pregunta que le podemos hacer al texto, ¿verdad? ¿Quién es este buen hombre que sembró la buena semilla en el campo? Bueno, el buen hombre el buen hombre que sembró la buena semilla en el campo es Dios. Dios siembra en el mundo. El campo es el mundo entero. El campo es el mundo. Dios siembra la buena semilla. Dios siembra el evangelio. Dios siembra la buena nueva. Dios siembra el reino de los cielos en los corazones, ¿ok? Por medio de su palabra. Recordemos que mi Señor Jesús es el sembrador, ¿verdad? De la palabra, ¿ok? Entonces Dios es aquel que por medio de sus profetas y en los tiempos del Nuevo Testamento, por medio de su Hijo amado, se encargó de sembrar esa buena semilla en el mundo entero. No solamente ahora para los judíos, no solamente ahora para los israelitas, sino que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que no cree en Él, que cree en Él, pero no se pierda, más tenga vida eterna. Y uno de los trabajos de mi Señor Jesús fue salir a sembrar la palabra en su pueblo Israel y en muchos gentiles, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces el buen hombre que siembra, el hombre que siembra la buena semilla es Dios, Dios Padre, que por medio del Hijo, ¿verdad?, al que constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo todas las cosas. Por medio de Él siembra esa buena semilla del Evangelio. Así que el hombre bueno que siembra la buena semilla es Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. En los versículos 36 a 43 está la explicación. Dice, vamos a leer el 36. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Fíjense bien, en el versículo 37 da la respuesta. El que siembra la semilla, ¿quién es la buena semilla? Dios, por medio de su Hijo amado Jesús. Jesús es ese sembrador que siembra la buena semilla, ¿verdad? El campo es el mundo entero. Él siembra la semilla. Recordemos que Juan 3:16, y recordemos también que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que primeramente de judío y también para griego. O sea, el trabajo de Jesús era sembrar la semilla en Israel, pero él sabía que esa semilla se iba a esparcir por todo el mundo a través de sus apóstoles. Entonces, bueno, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién es? Dios, a través de su Hijo amado Jesús. Él siembra la buena semilla, ¿ok? Él es el buen hombre, que siembra la buena semilla, por así decir. Pero mientras dormían, versículo 26, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. ¿Quién es el enemigo que mientras los hombres estaban dormidos, mientras los hombres estaban mientras los trabajadores estaban descansando, durmiendo, mientras los trabajadores no estaban, como decir, activos en la obra, sembrando, ¿verdad? Vino un enemigo y plantó la cizaña, ¿ok? Pero, perdón, ¿quién es este enemigo? Satanás. Satanás es el enemigo que planta la cizaña entre el trigo. Satanás es el enemigo
que cuando los trabajadores fueron a descansar o tomaron un reposo, por así decirlo, aprovechó para sembrar la cizaña entre el pueblo, para sembrar la cizaña entre el trigo, ¿ok? ¿A dónde podemos ver esto? Bueno, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. El diablo aprovechó, por así decirlo, o dice mi Señor Jesús, que el malo, o el diablo, o el enemigo, como lo mencionan también aquí, aprovechó que los trabajadores estaban descansando, es decir, que el pueblo de Israel, por así decirlo, para que entiendan, que el pueblo de Israel tenía tiempo que no se levantaba un profeta de Dios, porque ya había un periodo largo donde Dios no le hablaba a su pueblo, donde Dios tuvo, por decirlo así, un tiempo de silencio con su pueblo, ¿verdad? Y luego apareció Juan el Bautista y luego mi Señor Jesús. Pero en ese tiempo de silencio el enemigo plantó la cizaña. En ese tiempo de silencio el enemigo plantó la mala semilla, ¿ok? Ahora Cristo, el Hijo del Hombre, con el Evangelio, Él es el que se encarga de sembrar esa buena semilla. Pero a su vez el diablo, como les vengo comentando, en los tiempos que Dios no tuvo tiempo sin hablarle a su pueblo, por medio de su profeta, el diablo también venía trabajando, o sea, también venía plantando la mala semilla. Recordemos, hermanos, que el Evangelio no es algo del Nuevo Testamento. El Evangelio ha sido predicado, claro, a menor escala y más difícil de identificar, pero el Evangelio ha sido predicado a través de los profetas. El Evangelio está en el Antiguo Testamento, es decir, Dios venía plantando esa buena semilla y cuando apareció su Hijo también Él la plantó, la buena semilla del Evangelio. Pero ya el maligno, es decir, el diablo y Satanás, también venía plantando esa mala semilla. Cuando hubo este tiempo de silencio de parte de Dios con su pueblo, ahí el diablo aprovechó y plantó la mala semilla. Por eso le dice, y cuando pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña del trigo y se fue mientras dormía. Ese mientras dormía, mi hermano, significa el tiempo de silencio que tuvo Dios con su pueblo, o el tiempo en que Dios no envió profetas a su pueblo. En ese tiempo de silencio, ¿verdad? Entonces el diablo aprovechó y plantó la mala semilla en el pueblo de Israel. Por eso es que Jesús encuentra a un pueblo de Israel tan malo espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero bueno, Dios es bueno y mandó a su Hijo Jesús a plantar la buena semilla, ¿ok? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en el campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Los trabajadores le dijeron: Señor, pero si tú plantaste lo bueno, si tú plantaste la buena semilla, ¿cómo es que hay cizaña en el campo? O sea, ¿de dónde ha aparecido esta cizaña? ¿De dónde viene este mal? ¿De dónde viene esta cizaña que tú no plantaste porque tu semilla fue buena?
el Señor le responde, un enemigo ha hecho esto, fíjense bien. Él le dijo, un enemigo ha hecho esto, fíjense bien. ¿Cuál es el enemigo? Como yo les mencioné, el enemigo es el diablo, hermano. El diablo se ha encargado de plantar la mala semilla, se ha encargado, por decirlo así, de plantar la incredulidad, de plantar la maldad, de plantar la desobediencia, de plantar la apatía para las cosas de Dios. En fin, el diablo se había encargado de venir plantando también la mala semilla, a pesar de que Dios ya venía plantando la buena a través de sus profetas y la estaba plantando ahora a través del Hijo. El diablo también venía plantando la mala semilla. ¿Ok? Entonces el reino de los cielos, ¿verdad? Es como ese campo que es el mundo entero, donde hay mala semilla y donde hay trigo, que es lo que nace de la buena semilla, y cizaña, que es lo que nace de la mala semilla. ¿Ok? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Fíjense, y los trabajadores dicen, bueno, Señor, ya estamos viendo que hay mala semilla, mala hierba, que hay cizaña, vamos a arrancarla, vamos a quitarla. Ahora, ¿qué representa el trigo y qué representa la cizaña? Otra pregunta que podemos hacer al texto. El trigo representa a los hijos de Dios, los hijos del reino, lo que a donde Dios ha sembrado esa buena semilla que dio como fruto el trigo. El trigo somos los hijos de Dios que estamos en el mundo, en el campo. Todos los hijos de Dios que estamos en el mundo o en el campo somos el trigo de Dios, por así decirlo. ¿Y qué representa la cizaña? Los hijos del malo, los hijos del diablo representan la cizaña. El ejemplo más claro que podemos dar de un hijo del diablo es los fariseos, que mi Señor Jesús le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Bueno, ahí mi Señor podía decir confiadamente, o sea, si Jesús lo hubiera querido expresar de otra forma, él hubiera dicho, vosotros sois cizaña. La cizaña que plantea, ustedes son esa cizaña, esa mala semilla que plantó su padre el diablo y que da como fruto la cizaña, ¿ok? Que se parece en apariencia, ¿verdad?, al trigo, pero que no es nada igual, ¿ok? Exteriormente se parece a la cizaña al trigo, pero no son para nada iguales, ¿ok? Entonces ya sabemos lo que significa. El trigo son los hijos del reino de los cielos. Somos los hijos de Dios que hemos recibido el Evangelio, que creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Somos los que habemos de heredar el reino de los cielos. Y la cizaña, que es la semilla que plantó el enemigo, es decir, el diablo, son los hijos del diablo, los hijos del mundo, cuyo final será el infierno, como vamos a ver dentro de un ratico. Aquí mi Señor Jesús lo dice, vamos a ver. El campo del mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las malas semillas son los hijos del malo. Versículo 38. La mala semilla son los hijos del mal y la buena semilla son los hijos del reino, que están representados por el trigo y la cizaña. La cizaña son los fariseos y los escribas, y el trigo son los apóstoles.
y todos los que habían de creer en Jesús por la palabra de los apóstoles. Todos ellos están en el mismo campo, hermano. Todos nosotros los hijos de Dios y los hijos del mundo, estamos en el mismo mundo. Tenemos que convivir. Estamos en este mundo caído. Y hasta que Cristo no venga o Él nos manda a llamar, ¿verdad? O Él nos manda a llamar, perdón, a su presencia, va a ser así. Vamos a estar los hijos de Dios, el trigo, con los hijos de la cizaña, los hijos con la cizaña, los hijos del diablo, los hijos del mal, los hijos del enemigo. Y se ve casi siempre que los hijos del malo o del diablo son los que persiguen a los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, gloria a Dios. ¿Ok? Y Él después que vayamos y los arranquemos, o sea, los trabajadores le dicen: Señor, padre, al padre de familia, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Quieres que nos encarguemos de esta mala hierba? Y vimos la respuesta del Padre, o sea, de Dios. Dice, le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro, y lo otro, hasta la siega, y el tiempo de la siega, hasta la siega. Vamos a verlo así. El padre de familia le dijo: no seas que por arrancar la cizaña arranques también, por arrancar la cizaña arranques también el trigo, por quitar de raíz las malas semillas, quite de raíz las buenas semillas. No hagas eso, le dice Dios a su siervo. Sino que esperen a que las dos crezcan y hasta que llegue el tiempo de la siega. ¿Por qué Dios le dice a sus siervos que no arranquen la semilla? ¿Qué quiere decir esto, hermano y amigo? Que no arranquen la semilla porque pueden arrancar el trigo también. Hermano, porque, como le dije, la cizaña es muy parecida al trigo. ¿Qué tiene que esperar? ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Que una da frutos y la otra no. Entonces, Dios le dice a sus siervos: no, esperen que den frutos, esperen que el trigo dé sus frutos para que ustedes puedan diferenciar bien entre una cosa y la otra y arranquen de raíz a los hijos del diablo y arranquen de raíz a la cizaña. Porque, como yo le digo, todos estamos en este mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y todos exteriormente nos parecemos, o sea, somos seres humanos. ¿Cómo nos distinguimos los unos de los otros? ¿Cómo distinguimos si somos hijos del diablo o hijos de Dios? Por nuestros frutos, por sus frutos os conoceréis. Entonces Dios le está diciendo a sus siervos, que ya vamos a ver quiénes son: no arranquen la cizaña, esperen el tiempo de la siega para hacer eso. No vaya a ser que por querer arrancar la cizaña también se lleven al trigo. ¿Ok? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Es necesario que el malo y el bueno, que el hijo de Dios y el diablo vivan en un mismo entorno, crezcan, y cada uno va a dar los frutos. Y cada uno va a dar los frutos según a quién pertenece y según quién lo sembró. Si te sembró el diablo, si eres cizaña, si eres mala hierba, que cizaña, que sembró el diablo,
pasa a dar malos frutos. Recordemos la escritura, lo que vimos anteriormente. El árbol bueno no puede dar malos frutos, el árbol malo no puede dar, el árbol malo no puede dar buenos frutos, el bueno no puede dar malos frutos. Entonces, deje que crezcan la cizaña y el trigo, deje que crezcan los hijos del diablo y los hijos de Dios juntos en el mundo. Esperen que den sus frutos y después cieguen. Cuando sea el momento de cegar, cieguen, pero tienen que esperar que den sus frutos para que los puedan reconocer. Eso es lo que el Señor de familia, que es Dios, le está diciendo a sus siervos, que vamos a ver quiénes son, ¿ok? Deja que fíjese bien, versículo 30 dice: deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta que la siega y el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoge primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger trigo y guardarlo en mi granero, ¿ok? Entonces, fíjense bien, el Dios, que es el padre de familia, el sabio, dice: no, esperen que crezcan juntamente el trigo con la cizaña, y yo voy a mandar a mis segadores, y cuando ya sea el tiempo, yo voy a mandar a mis segadores para que corten la cizaña, la mano de manojo y la tiren al fuego, y al trigo lo voy a guardar en mi granero, ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los segadores que Dios va a mandar a cortar? ¿Quién es el que va a hacer ese trabajo de cortar la cizaña? Los ángeles del cielo nos van a separar. Los ángeles del cielo van a agrupar a los que son hijos del diablo y lo van a arrojar al fuego del infierno, a la cizaña. Los ángeles los van a recoger la cizaña de todo el mundo, y los ángeles se van a encargar de tirarla al horno de fuego y azufre que sube por los siglos de los siglos. Es decir, los ángeles son esos segadores que Dios va a enviar cuando fuese el tiempo para cortar la cizaña. La va a atar y la va a arrojar en el infierno. Eso es a los hijos del diablo, ¿verdad? Y a su pueblo, a sus escogidos, a los que Él sembró la buena semilla, en los que Él sembró la buena semilla que representa al trigo, Él lo va a guardar en el granero. Entonces, mi Señor Jesús, fíjense bien, con esta parábola Él está enseñando a los que están aquí, a las personas, ok, esta parábola mi Señor Jesús se le está enseñando a un grupo de personas, ¿verdad? Y le está enseñando verdades espirituales, misterios del reino de los cielos, que nadie nunca le había proferido, pero mi Señor Jesús se lo enseña a ellos, a los judíos, a través de esta parábola. Yo la puedo interpretar porque, gloria a Dios, tengo el Espíritu Santo y tengo las Escrituras. Vamos a ver, hermanos, cómo la interpreta Jesús, para que vean que la interpreta como yo les comenté. Fíjense bien, fíjense la interpretación de mi Señor Jesús, porque Él se la explica nuevamente a sus discípulos. Recordemos que ya la parábola de el sembrador, Él se la explicó fue a sus discípulos aparte. Y vamos a ver que esta parábola del trigo y la cizaña también se la explica aparte a sus discípulos. Lo único es que hay otra parábola, hay dos parábolas más
después de esta parábola, pero vamos a ver la explicación de mi Señor Jesús sobre la parábola de el trigo y la cizaña, ¿ok? Para que vean que lo que yo les comento, que lo que yo le estoy explicando del trigo y la cizaña, es lo que mi Señor Jesús le explicó. Entonces le pedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Fíjense bien, cuando ya la gente se fue, cuando ya la multitud que estaba allí se fue, los discípulos agarraron a solas al maestro y le dijeron, maestro, explícanos la parábola del campo y la cizaña, ¿ok? Respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese hombre bueno, el hombre que sembró la buena semilla, como dijimos, fue Dios por medio de Cristo. Alabados a Dios, ¿ok? El campo es el mundo, el campo es el mundo, todo el globo terráqueo, todas las naciones, porque recordemos que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, primeramente para griego y también primeramente para judío, y también para griego. El Evangelio es universal, porque todo el mundo necesita la salvación que procede de Dios por medio de Cristo, amén. Entonces el campo es el mundo entero donde Dios viene sembrando esta buena semilla, ¿okay? Donde el Hijo del Hombre viene sembrando esta buena semilla, es decir, Cristo viene enseñando el Evangelio, ¿okay? La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del mal. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios son la buena semilla, son el trigo, la buena semilla que al crecer, ¿verdad?, se convierte en trigo. Estos son los hijos de Dios, como yo lo venía comentando. Y la mala semilla, que se convierte cuando crece en cizaña, son los hijos del malo, o sea, los hijos del diablo. Recordemos que en la parábola mi Señor Jesús dice que el enemigo fue quien plantó la mala semilla. Bueno, el enemigo es igual que el malo, y tanto lo uno como lo otro significa el diablo. El diablo es el enemigo. El diablo es el malo que plantó esta mala semilla entre el trigo, ¿ok? Entre la buena semilla, ¿ok? El enemigo que sembró es el diablo. Fíjense bien, ahora mi Señor Jesús lo identifica. El enemigo que sembró es el diablo. Es el diablo. El enemigo que sembró la mala semilla que se convierte cuando crece en cizaña es el diablo, ¿ok? La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. La siega, o sea, cuando Dios va a mandar a cortar la cizaña y a cortar el trigo, pero uno lo va a poner en una parte y la otra pero una cosa la va a poner pero una cosa la va a poner una cosa la va a tirar en el fuego que arde y otra cosa la va a guardar en su granero. La siega es este tiempo donde mi Señor, donde nuestro Dios va a mandar a separar el trigo de la cizaña. Pero, como yo le dije,
para poder hacer eso de buena manera, para que los segadores que va a enviar Dios a hacer ese trabajo tan importante no se equivoquen y se vaya un trigo envuelto en cizaña, por decirlo así. ¿Qué le recomendó Dios? No. Esperen que crezcan juntos. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Aunque la cizaña se parezca mucho al trigo, exteriormente hablando, la cizaña no da frutos y buenos frutos, y el trigo sí. Gloria a Dios. Entonces Dios le dice, no arranquen la cizaña, no vaya a ser que se lleven con ella el trigo. No. Ustedes van a esperar que crezcan juntamente. Yo voy a dar la orden, yo, el Señor vuestro Dios, voy a dar la orden a mis siervos para que la recojan. ¿Ok? Ahora, ¿quién es, por decirlo así, quiénes son los segadores o los que van a recoger o los que van a recoger y a apartar el trigo de la cizaña? Bueno, aquí dice, la siega es el fin de los siglos, es decir, todo esto que mi Señor Jesús le está explicando se va a dar en el tiempo final, se va a dar en un futuro lejano, ¿verdad? En el fin de los siglos, en el final de este siglo malo, en el final de este tiempo malo, ¿ok? Ok. Este trabajo de cegar se va a dar en el fin de los siglos. ¿Y quién van a ser los que van a apartar el trigo y la cizaña? Los ángeles. Los ángeles van a recoger a los escogidos de Dios de los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Como dice el libro de Apocalipsis, los van a recoger y los van a guardar en el granero de Dios. ¿Cuál es el granero de Dios? El reino de los cielos. Y a los malos los van a agrupar y los van a arrojar al fuego que arde y nunca se apaga. Esto es el infierno o la muerte segunda. Gloria a Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de los siglos. Enviará Dios el hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Fíjense bien, ahí Dios, ahí mi Señor Jesús le explica claramente que Él va a mandar a recoger a los que hacen iniquidad, a los que hacen lo malo, a los que hacen pecado, y los va a arrojar al fuego que arde y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, y los va a arrojar al infierno. Es el Hijo del Hombre, es Cristo, quien va a mandar a los ángeles a reunir a esa gente mala y perversa, a reunir a la cizaña del mundo, a reunir a los hijos del diablo, y lo va a arrojar con su padre el diablo al fuego que arde, hermano. Jesús le está explicando en una parábola que ustedes la ven simple, es decir, Jesús la explica esta parábola con cosas cotidianas que los israelitas conocían muy bien, pero explica realidades o verdades espirituales profundas y misterios que estaban ocultos desde el principio de los siglos. Entonces, como podemos ver, tú le estás diciendo, no se preocupen por la cizaña, yo voy a mandar a mis ángeles a recoger a los hijos del diablo, a la cizaña, y los voy a arrojar al fuego que arde. Y ahí va a venir el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Gloria a Dios.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, que oiga lo que tiene que decir, que oiga. Los que tienen oído para oír, oigan. ¿Quiénes son los justos, los que vamos a resplandecer como el sol en el reino de vuestro Padre? Los que habemos creído por fe en Cristo Jesús y habemos sido librados de este presente siglo bajo. Los apóstoles eran parte de esos justos que iban a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. ¿Y cuál es qué representa la parábola en el reino de Dios? El granero, donde los ángeles van a guardar a los escogidos de Dios. Ahora fíjense que dice, el que tiene oído, oiga. ¿Y quiénes tienen oído? Bienaventurados ustedes que tienen ojos que ven y oídos que oyen. Nosotros, los hijos de Dios, somos bienaventurados, hermanos, porque creemos esta palabra. Porque la oímos, sí, pero no solamente la oímos, sino que gloria a Dios la entendemos y creemos en ella. Por eso nosotros somos bienaventurados. El que tiene oído, oiga. Y nosotros oímos y vivimos, porque como Cristo vive, nosotros viviremos, hermano. Gloria a Dios. Entonces, como podemos ver, esta es la interpretación de la parábola. Yo la expliqué primero y después leímos lo que mi Señor Jesús dijo acerca de ella y vemos que concuerda con lo que yo les expliqué. Yo creo que hasta aquí lo podemos dejar en el día de hoy, hermano. Como podemos ver, está claro que las parábolas son un medio, ¿verdad?, que mi Señor Jesús utiliza para expresar o explicar verdades espirituales profundas, misterios. Pero, ¿por qué lo hacen parábolas? Porque como ya vimos, Jesús no está interesado en que todos sepan los misterios del reino. Jesús está interesado que el trigo de Dios, que los escogidos de Dios, que los que son buenas semillas, que son los que el Hijo del Hombre plantó, sepan los secretos del reino. Por eso, tanto en la parábola del sembrador como en esta parábola, vemos que Él le revela su significado solamente a sus dos apóstoles. Yo me imagino, hermanos, que la gente que escuchaba las parábolas quedaba loca. O sea, no entendían, hermano. Los fariseos no entendieron ninguna parábola. Y muchos israelitas no entendieron ni jota de la parábola. Pero ¿qué pasa? Cuando mi Señor Jesús quedaba sola con sus escogidos, como en esta ocasión, Él les revelaba la parábola. Él les reveló el que planta la buena semilla, el Hijo del Hombre. El campo, para hacer un resumen, el campo es el mundo. El trigo son los hijos de Dios. Las cizañas son los hijos del mal. Aunque ahí usa mi Señor Jesús los hijos del reino, pero es lo mismo. Los hijos del reino son los que plantó Dios, y los hijos del malo son los que plantó el diablo. Los hijos del reino significan los hijos de Dios, y los hijos del malo, los hijos del diablo. ¿Qué más? Para resumir Entonces después le explica el tiempo de la siega y le dice, el tiempo de la siega es el fin de los siglos, es el tiempo último. Allí, cuando ese tiempo llegue, yo voy a mandar a los ángeles, el Hijo del Hombre va a mandar a los ángeles a que separen el trigo de la cizaña. A la cizaña, que son los hijos del diablo, que los metan al infierno.
Y los hijos de Dios o los hijos del reino van a despadecer el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. O que tiene oído para oír, oiga. Amén. Entonces, como pueden ver, a nosotros, los hijos de Dios, se nos ha revelado los secretos del reino. La gente... Por eso es que la Biblia es un libro que hay que leerlo espiritualmente, que se necesita siempre la ayuda del Espíritu Santo y necesita uno ser nacido de nuevo para poder entender las verdades que aquí se dice. Porque son verdades espirituales, son cosas que no podemos entender por mucho doctorado, por mucho... por muy letrado que sea la persona, así tenga 7 magísteres, los títulos que ustedes quieran, si no, hermanos y amigos, si Dios no lo ha hecho nacer de nuevo, posiblemente no entiendan ni jota de ninguna palabra. Ustedes se pueden aprender la Biblia a caleite, podrían, pero ustedes no van a discernir las verdades espirituales que hay en ella, a menos que Dios obre en sus corazones y la ayude a entender, a menos que Dios le dé iluminación, sabiduría de lo alto, celestial, a menos que Dios los haga nacer de nuevo. Ustedes no van a entender esto. Los apóstoles lo entendían. ¿Por qué? Porque Jesús les explicaba los secretos del reino. Él le dijo, cuando leímos lo del propósito de la parábola, le dijo, ellos le preguntaron, ¿por qué hablas por parábola? Y él le dijo, porque ustedes les están a entender el secreto del reino, los misterios del reino. Es decir, en otra palabra, Jesús le está diciendo, a mí me interesa que ustedes sepan los secretos del reino, conozcan el reino, porque ustedes son parte de él, ustedes son los pioneros, como quien dice, aunque ya estaban los profetas, pero a mí me interesa es que ustedes lo sepan, no que ellos lo sepan. Por eso yo a ustedes les hablo directamente y se los explico tal cual es, y a los otros se los explico por parábolas para que se cumpla lo que está escrito, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, espero haberme dado a entender bien, espero no haberme enredado mucho en mi explicación. Como pueden ver, la fui explicando a medida que la fui leyendo, pero también quise darles la interpretación de mi Señor Jesús, que como pueden ver o como se pudo apreciar, es la misma que yo tengo. La interpretación de mi Señor Jesús es la misma que yo tengo, porque bueno, yo no le puedo quitar nada ni agregar nada a la palabra. Simplemente yo estoy, como decir, diciendo la parábola y explicándola de una vez, porque en medio de esa parábola tenemos dos parábolas más, que hoy no las voy a explicar por cuestiones de tiempo, que son la parábola de la levadura y el uso de la parábola. Y después es que viene la explicación de el trigo y la cizaña, de la parábola del trigo y la cizaña. Pero yo ya les expliqué, ya les mencioné la parábola y ya se las expliqué. Si quieren repasar la parábola y su explicación, bueno, en este capítulo 13 la tienen. La parábola está en el capítulo 13, versículo 25 al 24 al 30,
y la aplicación del 33 al del 36 a 43. Ok, yo lo que hice fue que de una vez de ahí la parábola y la apliqué, ok, para que fuera más fácil de entender. Bueno, creo yo, no sé si me enredé de más, pero bueno, Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé paz. Le doy gloria a Dios por permitirme a mí predicar su evangelio. Y bueno, que la gracia y la paz de mi Señor, que la paz de mi Dios, de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo esté sobre todo su pueblo santo y que seamos edificados y que mañana tengamos un feliz y bendecido domingo en comunión con Dios y con su pueblo amado. Amén y amén. Hermanos, cualquier cosa que no entiendan, comparten, pregunten si hay algo que puedo mejorar, díganmelo. Si quieren para ver mis videos por YouTube, activen la campanita y para que sepan cuando yo hago un video. Yo los hago todos los días, estoy subiendo un video. Entonces, cualquier cosa, hermanos, que no entiendan, que me quieran preguntar, que hermano, te relates aquí, acepto opiniones y bueno, acepto sus comentarios. Dios los bendiga mucho y los guarde, hermanos y amigos. Amén y amén.